Hola, hola, sean bienvenidos a GESED, Escuela para la Paz. Mi nombre es Mariana Félix y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que seguramente les va a interesar bastante porque tiene que ver con la crisis de los 40. En la crisis de los 40 se define la segunda mitad de la vida. No sé cuántos años tengas, pero sí o sí vas a pasar por esta crisis. Y es algo muy positivo y te voy a explicar por qué. Porque cuando estamos en la antesala de los 40 años, el piso se empieza a tambalear. La vida empieza a tomar un giro más denso, las dificultades son más entonadas y lo que anteriormente nos parecía irrelevante empieza a tomar importancia. Hemos llegado al gran cambio de nuestra vida, la madurez. Es en esta brecha del camino cuando la misma vida nos obliga a renovar esos patrones de conducta que nos parecía imposible de hacer a un lado. Y esto va a depender de nuestros talones de Aquiles, es decir, de nuestro lado oscuro, de nuestro lado tétrico, de esa parte oscura. Dependiendo de este aspecto, son los cambios que hemos de vivir. Si te encuentras en este tránsito, escucha por favor este episodio. Al cabo de los 40 años, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Peregrinó todo ese tiempo haciendo una serie de estaciones durante el camino, aparentemente sin ningún sentido, pero no es así, ya que cada estación era un punto de cambio y expansión, como también lo es en nuestra vida. Si Israel hubiese ingresado a la tierra prometida desde que salió de Egipto sin ese peregrinar, no hubiera aprendido todo el proceso andado. De esa manera nuestra propia vida. Hemos llegado ya a los 40 años y las cosas no son igual que antes. Todo se vuelve más denso. El peso de la realidad es más aplastante y lo que antes nos parecía insignificante ahora ya no lo es. Ese cambio de percepción son avisos de nuestra conciencia de que es momento de prepararnos para ese cambio que nos lleva a la siguiente etapa de vida, que es la segunda mitad. ¿Cuáles son las señales de la crisis de los 40? Como ya dije, depende de nuestro talón de Aquiles, de nuestra sombra. Desde ahí Dios empieza a hacer ese llamado al cambio. ¿Tienes alguna adicción? Pues el contexto se torna más difícil. Después de los 40 se torna más difícil para que cada vez sea más complicado seguir con ese daño. O sea, la realidad te va a ir empujando a que dejes esa dependencia. Todas las dificultades van a estar encaminadas hacia eso. O bien tienes miedo a la falta de dinero, entonces va a venir crisis económica, va a venir carencia de dinero, deudas o enfermedades, para que al vivir en la incertidumbre renueves tu forma de trabajo y confíes en medio de los problemas. Vas a desarrollar una gran capacidad de resiliencia. O bien puede ser que dependas, o sea, seas codependiente de la existencia de la vida de otra persona, ¿sí? Entonces tal vez esa persona muera, se vaya, en fin, se pueden dar esos cambios para que tú empieces a dejar de depender, a ser una persona más segura de ti misma y poder vivir sin esa dependencia.
Y así pudiéramos pasar una hora haciendo una descripción de esas situaciones que pueden presentarse de manera muy aguda después de los 40 para obligarnos a hacer ese cambio. Sí, obligarnos, porque nosotros no queremos cambiar. Solamente queremos darle paliativos a la realidad o bien analgésicos a la situación para que duela menos, pero no, de lo que se trata es hacer un cambio profundo en nuestras vidas. ¿Sí? Eh, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ellos no querían salir de la esclavitud, así como nosotros no queremos hacer cambio, así como nosotros no queremos ser libres. Preferimos seguir conectados a la Matrix antes que desarrollar nuestras capacidades porque es mucho más seguro. Esa Matrix genera en nosotros la sensación de seguridad. Y nosotros creemos que estamos más seguros conectados a esa Matrix y no queremos liberarnos. Entonces, la misma realidad, Dios, la conciencia universal, nos va obligando a través de estas crisis a hacer ese cambio, a ser personas realizadas. ¿Sí? Así que, si estás en esa etapa, déjame decirte que estás en una etapa hermosa, porque lo que viene después es extraordinario. ¿Sí? No te ahogues en tu problema porque solo es un medio para cambiar y fortalecerte y tomar esa vida libre de esclavitud. ¿Y qué es la esclavitud? Son las adicciones, son las dependencias emocionales, son los paradigmas erróneos bajo los cuales hemos guiado nuestra vida, son dogmas, esa seguridad ilusoria que pretende nuestra mente, ¿sí? Para realizar nuestra vida. Sí, eso es un dogma y también es una forma de esclavitud. Los miedos, obviamente, los miedos también son un medio de esclavitud. Acceder a Sion, acceder a la tierra prometida, va de la liberación de esa esclavitud. Les sugiero que vean la película Matrix, que seguramente ya la vieron, porque ya es bastante viejita, pero muchos no la han entendido. Les sugiero que la vean porque habla de todo este proceso de liberación. Y es generalmente después de los 40 cuando se vive esto. El número 40 bíblicamente es algo muy importante. Es un número liberador, purificador. Por ejemplo, les mencionaba que Israel estuvo en el desierto peregrinando 40 años. ¿Sí? Tuvieron que pasar 40 años para que se diera ese proceso de depuración, ese proceso de crecimiento. Luego, bueno, anteriormente a eso, recordemos los 40 días del diluvio. 40 días y 40 noches del diluvio. También es un número, aquí estamos hablando de un proceso purificador, porque el agua purifica. Ahora bien, los 40 días que tiene que pasar una mujer después de su parto, también un proceso purificador, renovador del cuerpo. ¿Sí? Los 40 días que Jesús pasó en el desierto también es un proceso preparatorio que él pasó. Y he leído que en el proceso de desintoxicación de alguna droga, son 40 días los que los médicos dan al paciente para realizar ese proceso de depuración del cuerpo. Entonces, no es casualidad que después de los 40 años nosotros iniciemos ese gran cambio. ¿Sí? Entonces, para que vean que aquí no hay coincidencias. ¿Ok?
Entonces, si has llegado a los 40 años y estás iniciando esta metamorfosis, seguramente estás en la etapa de dolor, que es el comienzo, que, que es la etapa en la que todo se mueve, en la que sucede el terremoto, ¿sí? O bien puede que ya hayas atravesado esa etapa y ahora te encuentres ya adaptado a esos terremotos, ¿sí? Con una mente dispuesta a cambiar y salir de ese molde limitante. Estás reinventándote, mejorando tu técnica de trabajo. Ya eres inmune a lo que esperen de ti, en fin, hay muchas señales, o bien ya hiciste el cambio. Entonces, empezaste a definir tu vida, esa vida que vivirás en la segunda mitad de tu existencia, ¿sí? Sea la etapa en la que te encuentres, sobre todo si te encuentras en la primera etapa, no hagas un revés, no retrocedas, sigue con tu proceso. No caigas en el victimismo, no caigas en esas ideas de que el mundo está contra ti, porque dependiendo de tu capacidad para salir de toda esta metamorfosis, como ya te dije, se va a definir la segunda mitad de la vida. Si tú no eres capaz de desarrollar esa resiliencia, de salir transformado de toda esta etapa, vas a vivir la siguiente mitad de tu vida de la misma manera, con los mismos patrones, con las mismas creencias limitantes, con los mismos paradigmas. Si no eres capaz de salir, de transformarte a través de todo este dolor, tienes que resistir y tienes que ponerte dispuesto al cambio. O bien vas a repetir lo mismo de los 40 años anteriores y ahí ya se define tu vida, cómo vas a terminar. ¿Sí? Por eso es que muchas personas, grandes empresarios, han hecho sus grandes empresas no jóvenes. No han sido jóvenes, han sido después de la etapa de la madurez, precisamente por este gran cambio, por esta gran crisis, ¿sí? Pero sea la etapa en la que te encuentres, yo te felicito. Yo te felicito porque, ¿sabes por qué? Porque el cambio que estás viviendo, el mundo lo necesita urgentemente. El mundo necesita personas con esa capacidad de transformación, de resiliencia, porque eso es lo que viene a cambiar la realidad. Entonces, no retrocedas, es parte de lo que tienes que vivir, es parte de lo que tienes que trabajar en ti. No es fácil, no es fácil. Yo ya tengo 44 años. Tengo ya 5 años. Desde los 39, yo empecé desde los 39 a vivir esta gran metamorfosis. Por el lado que más me dolió. ¿Sí? La cuestión económica. O sea, esas debilidades que tienes van a ser el punto que va a utilizar el creador para que inicies este gran cambio. GESED, Escuela para la Paz, mi canal donde yo he desarrollado 2 cursos. Uno que se llama Bases Bíblicas para la Liberación de la Mente y Metodología de Sanación Emocional. Han nacido de todo esto, o sea, han sido los años de mayor crisis, de mayor incomodidad, los más inconfortables, los más restringidos, pero también han sido los más creativos. Han sido los más creativos
me casé, tuve otra pequeña, ¿sí? He vivido una serie de cambios que ya no soy la misma. Ahora mi vida es antes de tener 40 años y después de tener 40 años. Así como el tiempo se divide para los cristianos antes de Cristo, después de Cristo, o bien para los no cristianos antes de la era común y después de la era común. Mi vida se divide antes de los 40 y después de los 40. Entonces yo te invito a que vivas esto porque esa es el llamado de nuestra alma, hacer ese cambio de vida para poder cumplir, para poder desarrollarnos, para poder darle continuidad a este plan de salvación divino. ¿Sí? Muy bien, pues yo espero haberte ayudado con esta aportación eh, sobre la crisis de los 40, donde se define la segunda mitad de nuestra vida y que puedas llevarlo a la práctica. Que tengas un excelente martes. Hasta luego. Shalom.